9:23, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 82 de la emergencia por el coronavirus. Tal como lo anunciamos, ya está conectado con nosotros el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la llamada. Bueno, a ver, se ha publicado este decreto supremo que autoriza la fase 2, son 780.000 empresas, las estimaciones son de a fin de junio, un 80% del PBI moviéndose, ¿no? Ya activo, digamos, caminando, es lo que se espera. Pero, claro, lo que ha pasado es que se ha acortado el protocolo burocrático, ¿no?, que caracterizó a la fase 1. ¿Podríamos llegar a esa meta? ¿Podríamos llegar a ese 80% del PBI de la economía peruana a fin de junio? Yo esperaría que sí. La parte que es un poco más complicada de aseverar es si realmente es 80. ¿Y por qué? Porque tienes una serie de empresas o sectores que no pueden operar a plena capacidad, por ejemplo. Entonces, el cálculo no está sencillo, ¿de acuerdo? Pero basado en, digamos, en el estimado grueso de que se abre el 80% de la economía, con este cambio que se ha hecho, pasar de control previo a control posterior, ¿qué significa eso? Que antes, si bien te autorizaban a operar en principio, si cumplías con los protocolos, te tenían que básicamente sellar tus formularios, ¿no? Y si no lo hacían, no podías operar. Claro. Y eso demoró la fase 1. El estimado es que solo el 10% de los que presentaron sus solicitudes en la fase 1 pudieron efectivamente iniciar operaciones en mayo. Entonces, al cambiar, como se había sugerido, a control posterior, todos aquellos que están, digamos, en el marco de las actividades que pueden comenzar a operar y que consideren que ya cumplieron con los protocolos sanitarios y los requisitos que les imponga el Estado, presentan su formulario y comienzan. Y la verificación viene con posterioridad. Entonces, sí podrías acercarte al cualquiera sea este porcentaje, que sí debe estar alrededor de 80 razonablemente, digamos. Ahora, el control posterior, ¿cómo analizas el hecho de que el gobierno pueda hacer efectivo un control posterior? Porque, claro, el de la fase 1, ahí rengo, ¿no? Y complicado, intrincado, ¿no? ¿Qué garantiza o qué soporte se le puede dar, tú como ministro, para que sea exitoso este control posterior? Mira, va a ser difícil porque, como tú bien dices, van a ser cientos de miles de empresas, ¿no? Acá va a haber que tener, digamos, responsabilidad de todas las partes. Lo que tiene que quedar claro acá, Jaime, es que ya, primero, que el Estado considera, yo difiero en términos de digamos, su diagnóstico de cómo está propagándose el virus, la famosa meseta, que ya estamos en condiciones de abrir la economía, ¿de acuerdo? Si ese es el diagnóstico, no debes trabarlo burocráticamente. Ahora, la pregunta es, dado que el incremento de contactos, porque es lo que va a ocurrir cuando la gente sale a trabajar, hay más contactos, ¿qué se debe hacer? Uno, todos sabemos que esto afecta al sector formal, básicamente. El informal no va a cumplir, no va a mandarte el formulario, no va a decir quiero abrir ni quiero que me inspecciones. Ciertamente pueden inspeccionarlo, ¿de acuerdo? Pero no van a cumplir ni siquiera con el requisito de enviarlo. Entonces, en la práctica, lo que estabas haciendo es condicionando la operación del sector formal, que tiene mayor capacidad de cumplir con los protocolos sanitarios que requiere el Estado y que, por tanto, debían ser aquellos que tienen mayor capacidad de poder establecer medidas que mitiguen la propagación, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica, dejarlo cerrado cuando el Estado considera que ya son actividades que podrían comenzar por razones burocráticas, digamos, desnaturaliza el sentido de la apertura. Pero creo que lo importante acá es las medidas, más allá de las que tome el sector privado, 1, 2, van a tener que hacer controles aleatorios, muestreos, en función de riesgo, cuáles creen que son las actividades o las zonas donde hay más riesgo, ahí es donde va a tener que incidir el control. No puede ser igual para todos. La verificación posterior tiene que ser en función de riesgo. Pero lo otro importante es cuáles son las políticas públicas, las acciones del Estado, que mitiguen la propagación del virus cuando cruzas la puerta hacia afuera de la oficina, la fábrica o lo que fuera, de la empresa, ¿de acuerdo? Lo que hemos estado hablando mucho tiempo, focos de contagio. Claro.
mercados, colas de bancos, ahora crecientemente va a ser el transporte público. Y ahí ya hay una función netamente pública del Estado, ¿no? Y ahí no ha habido mucha claridad realmente de qué se está haciendo para que los trabajadores, digamos, no lleguen contagiados al centro laboral. Alonso, vamos a hacer una pausa, pero nos han caído un par de guantazos, pues, ¿no? Como país, digo, ¿no? Primero lo de Fitch, la agencia de riesgo, y después esta carta muy fuerte, 4 embajadores dirigida al Congreso de la República, que me temo, tú ya me dirás luego de la pausa, qué consecuencias nos puede traer en el escenario internacional, ¿eh? Regresamos con Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, aquí en RPP, La Voz del Perú. Venimos. Exministro de Economía y Finanzas, y lo que íbamos a comentar ahora son este par de guantazos que nos han caído. Creo que simplificándolo se ve un poco así. Primero la agencia de riesgo Fitch, que le baja la calificación al Perú en moneda local y mantiene en la extranjera, ¿no? Pero ya, digamos, esos son detalles, pero sí sería bueno aterrizar en las consecuencias. El otro guantazo es de la carta de los embajadores, después se lo comentamos después. Primero esto, ¿en qué cuestión directa, cómo se traduce este impacto, esta decisión de Fitch en nuestra economía? ¿Cómo nos coloca aquí en el corto plazo, en el mediano plazo? Sí, Jaime, bueno, lamentable lo que acabamos de estar por el rotafono. Terrible. Ojalá la ayuda llegue a tiempo. Con respecto a lo de la calificación crediticia del país en moneda nacional, básicamente lo que tratan de señalar es cuál es el riesgo que perciben en el Perú. Y se usa como una variable aproximada como señal para la inversión, para el costo de financiamiento y como una señal de qué tan seguro es invertir en un país. Al Perú no le hacían una rebaja de calificación crediticia hace 20 años exactamente, desde el año 2000. Entonces no es un tema menor. La que se toma sí es una especificidad importante, la que se toma como referencia internacional es más la de moneda extranjera, porque puedes comparar frente a la de moneda nacional. Eso lo han mantenido, pero no es una buena señal que te bajen la de moneda local. ¿En qué se puede traducir? Yo creo que el efecto inmediato cuantitativo va a ser marginal. ¿Por qué? Porque al ser la de moneda nacional, cada país tiene capacidad de emitir su propia moneda, el Banco Central puede dar liquidez, o sea, no se te encarece el costo del crédito y no necesariamente, como lo han tocado la otra, va a significar un incremento sustancial de riesgo. Seguimos siendo un país grado de inversión, 3 peldaños por encima en promedio, entonces tenemos algo de holgura. Lo preocupante es que esto continúe y se traslade también a moneda extranjera. Hay una parte que es el ¿Existe ese riesgo para ti? Para mí sí existe, lo he venido escribiendo. Hay una parte que no puedes evitar, que es el impacto del COVID, pero hay otra que tiene que ver con medidas que sí podrías evitar. Por ejemplo, en este momento no tenemos un plan fiscal de mediano plazo, no tenemos reglas fiscales, no hay una estrategia clara, y eso al final te puede pasar la factura. Y la cuarentena ha sido muy, muy severa. El propio Fitch, cuando hace su aseveración o su análisis de downgrade, te dice que la contracción de la economía peruana este año va a ser de 5,5 puntos del PBI, va a ser 2 a 3 veces eso. Te dice que la deuda pública va a subir 5 puntos, va a subir probablemente el doble, que el déficit fiscal va a ser 7 puntos, probablemente va a ser más cercano de 10. Es decir, cuando se den cuenta de que realmente el impacto económico es mucho más significativo, existe la posibilidad de que revisen sus análisis para moneda extranjera también, ¿no? Y esto puede aplicarse a otras calificadoras. Entonces, por eso es importante que el Estado tenga un plan transparente y reglas y diga, esto es lo que yo veo y esto es lo que va a ocurrir, y no sorprenda para mal posteriormente, ¿no? Regresando y solo retomando brevemente el punto anterior, ¿por qué se está abriendo? Es un balance entre salud pública y ya el golpe muy fuerte que le ha dado la economía de las personas, de los hogares, de las familias, de las empresas. Por eso es que también están abriendo. Pero es importante que haya acompañado todas estas medidas de contención del virus, porque si esto
se va fuera de control, y no digo que esté bajo control, pero si empeora la propagación del virus, tendría que comenzar a revertir estas medidas y ya sobre una posición muy, muy vulnerable económica y socialmente hablando del país, de las empresas, de los hogares, ¿no? Entonces, por eso es que reiterativamente, Jaime, y lo voy a seguir diciendo, pregunto y solicito, pido y damos ideas también algunos de cuáles son las políticas de contención. Mascarillas, por ejemplo, ¿no? El gobierno debe estar regalando millones de mascarillas todos los meses, de las adecuadas, con campañas de uso de mascarillas. Uno ve a la gente en la calle y uno dice, hay muchos que sí usan las mascarillas, pero mira las mascarillas que usan. Claro. No sirven. Entonces, ya ha habido mucho tiempo para prepararse. Llegamos a la semana, ¿cuántas semanas estamos? 12, creo. 12. Sí. Entonces, digamos, hay que fortalecer eso, ¿no? Por el impacto humano, pero el impacto social también, y económico, ¿no? Cuando te refieres a la estrategia, esto podría ser el marco macroeconómico, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las líneas maestras de aquí a 4 años? ¿Cómo pinta la situación para ti en ese marco? Pinta difícil, ¿no? El tema es que no tenemos marco en este momento, no tenemos reglas fiscales. Primera vez que ocurre eso en 20 años. El argumento es que como hay incertidumbre, no sería responsable lanzar cifras. En realidad es lo contrario. Para eso está diseñado un marco, todo este escenario base y escenarios de riesgo, y dice yo veo la cosa por acá, pero además incluye todas las políticas públicas. Vamos a hacer esto en política de transferencias hogares, esto en mercado laboral, esto en política de gasto público, esto en política tributaria, y si la cosa empeora, vamos por acá y por allá. Eso da predictibilidad a todos, a las familias, a las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no tenerlo te genera más riesgo, te genera más incertidumbre y hace que... Es como una hoja de ruta, digamos, para que la gente lo entienda. Sí, en términos y no solo de sencillos. muy corto plazo, es la hoja de ruta, es no solo corto plazo, también claro. señaliza, por ejemplo, para inversionistas, cómo voy a retornar después en el futuro, en 2 años, en 3 años, en 4 años. Entonces, en todo el horizonte, desde hoy hasta los próximos 4 años, ¿no? Y lo puedes ajustar, lo puedes cambiar de acuerdo a las circunstancias, lo que no puedes es no tenerlo, ¿no? Ese es lo que preocupa. Ahora, lo que se dice es que va a estar, digamos, según el decreto de urgencia, en agosto, ¿no? En agosto podría haber, digamos, reglas fiscales, ¿no? Que están suspendidas justamente por la pandemia. No, en agosto te van a hacer un marco, pero han suspendido las reglas fiscales para el 2020 y 2021. Ajá. O sea, en agosto te van a decir qué piensan hacer, para fin de agosto. Sí. Para fin de agosto, digamos, puede ser bastante tarde, ¿no? Bueno, ahora... Van a haber hecho muchas cosas bien, pero también muchas cosas mal, ¿no? Claro, ahora, lo otro es lo que decía hace un momento, esta carta... En abril debió sacarse, por si acaso, y después en agosto, pero saca en abril siempre. En abril siempre sale el marco que le cambiaron el nombre, y después sale otro en agosto. Claro. Ahora, decía de esta carta de 4 embajadores que se la dirigen al presidente del Congreso, en el que reclaman por las empresas de sus países, ¿no? Francia, Colombia, Australia, Canadá, y le dicen al presidente del Congreso que el Perú tenía seriedad, estabilidad y seguridad jurídica, contractual, y están comprometiendo peligrosamente las inversiones tan importantes. A mí este tenor me preocupa. No sé cómo lo ves tú, sobre todo en el contexto internacional, ¿no? Sí. ¿Qué nos va a pasar, digamos? Esto genera una mala imagen, ¿no? Exacto. Hay 2 cosas, hay que separar las cosas. Lo primero es si los argumentos de fondo que usan estos 4 embajadores, estas 4 embajadas, digamos, son ciertos, digamos, y la respuesta es sí. Son una serie, lo hacen a raíz de un proyecto de ley en particular de suspensión de peajes, cobro de peajes en carreteras, pero en realidad viene habiendo una secuencia de iniciativas del Congreso que son seriamente disruptivas, que sí afectan estabilidad jurídica, son inconstitucionales muchísimas de ellas, y tienen serios impactos económicos y sociales en el futuro, ¿de acuerdo?
Entonces, esa parte es cierta y el Congreso haría bien en, digamos, parar la mano, ¿no? Algunas que han salido y otras que están en elaboración, digamos. Y podemos hablar de distintas, ¿de acuerdo? Hay de sistema financiero, de condonaciones de deudas, hay de contratos laborales, hay de todo tipo, ¿de acuerdo? Alquileres, hay de todo tipo. Esa es una parte. Y ciertamente lo que te dice la carta, lo que señala es que hay mucha preocupación desde el punto de vista de básicamente gobiernos que tienen inversionistas en el Perú, claro. Porque las cartas las hacen autoridades, digamos, los representantes de los gobiernos de esos países en el país. Claro. Entonces, en el fondo tienen razón, ¿ok? El problema es también el problema de forma. Yo no creo que sea lo correcto que manden una carta, por distintas razones. La primera es, no te van a hacer caso. Si lo que querían es dejar la posesión, la dejaron sentada. El Congreso no te va a hacer caso. De hecho, lo que va a hacer va a usar eso de pretexto para tratar de sacar argumentos, llámales como quieres, patrioteros, llámales, no sé, como quieras llamarle, de que defienden los intereses nacionales. Entonces, no creo que abone a la solución de los temas que está discutiendo, sí, y las maneras en que les está discutiendo y planteando el Congreso de la República, ¿de acuerdo? Pero bueno, en la materia de fondo sí, pues tenemos un Congreso que seguramente bien intencionada, pero está aprobando y planteando proyecto tras proyecto que le va a generar mucho daño a los peruanos. En algunos con carácter inmediato, en otros va a ser un efecto acumulativo, ¿no? Muy bien, Alonso Segura con nosotros, exministro de Economía y Finanzas. La del estribo en redes me dicen, oiga, ¿por qué no se juntan los exministros de Economía con la ministra de Economía e intercambian ideas, ¿no? ¿Sería eso una salida, una buena idea o no? Sí, bueno, las líneas siempre están abiertas. De hecho, hay comunicaciones a veces más, a veces menos. Ya, pero las comunicaciones nunca se cortan. Sí, las comunicaciones nunca se cortan. Ya. A veces son por indirecta, pero... Claro que sí, muy bien. Muchas gracias, Alonso, y ojalá que este marco macroeconómico, que es un dato muy importante, que es la estrategia, la hoja de ruta del Perú, no solamente este año, sino son 4 años, ¿no? Es lo que se calcula. Salga con el presupuesto, ¿no? Ojalá, digo, cuando se dicte el presupuesto del 21, ¿no? En agosto tiene que salir sí o sí. Ya. Ese no se lo han eliminado porque no hay manera de que no lo hagan, si no lo pueden mandar la propuesta de presupuesto 2021. Claro. Lo que han hecho es eliminar el que tenían que haber sacado hace mes y medio y nos dejan a ciegas hasta fin de agosto. Pero para fin de agosto, como te dije, ya mucha agua va a haber corrido bajo el puente y es demasiada incertidumbre, ¿no? Vamos a ver, crucemos los dedos. Pero igual muchas gracias, Alonso Segura, con nosotros, el ministro de Economía y Finanzas aquí en La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Venimos.